Bien, estábamos continuando en lo que hemos visto cómo hemos aplicado el principio de conservación de la energía y hemos llegado a esta ecuación que tenemos aquí, que nos expresa cómo se difunde el calor a lo largo de nuestro medio. Recordad que una premisa que utilizábamos era que estaba el fluido quieto, es decir, que me daba igual que fuese un fluido que no un medio que teníamos ahí. Bueno, es por decir así un poco antes, además os oí mientras estabais algo acerca de la ecuación de Poisson, ¿no? Algo de eso, me pareció, ¿no? Álvaro, ¿de qué estáis hablando, no? Sí, me pareció, ¿no? Bueno, pues estamos precisamente con una cosa, pues, relacionada en el sentido de que, naturalmente, aquí nosotros tendríamos, imaginaos que lo que buscamos es el estado estacionario, en lo que se refiere a la temperatura, a la distribución de temperatura, es decir, no la variación temporal, que es lo bonito, cómo se llega al estado estacionario, ¿no? Después de mucho tiempo, cómo la distribución de temperatura no cambia. Entonces, ¿qué tendríamos que poner aquí a la izquierda? Si no cambia, eso es cero, lo que quiere decir que tendríamos que es la ecuación de Laplace. Si es la de Laplace porque aquí tengo cero, si no fuese cero, pues tendríamos la ecuación de, como se pronuncia bien en francés, Poisson. ¿De acuerdo? Y es muy típico, o sea que es, y no será la última vez que la veamos, no será la última vez que la veamos y que la vayamos a intentar resolver en mecánica de fluidos. Cuando tengamos unos casos, cuando restringamos mucho un fluido a un fluido bidimensional y de un cierto tipo, pues veremos cómo a lo mejor nos tenemos que enfrentar con esta ecuación. El problema será resolverla, los métodos de resolución, eso no voy a, para eso precisamente tengo el ordenador, y nos intentaremos divertir con él para resolverlo en todo caso esa ecuación. Bueno, estamos un poco así describiendo la materia, es en su forma general, con la variación temporal. Esto es una ecuación ¿de qué tipo? Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿De qué tipo? Las hay elípticas, parabólicas e hiperbólicas. ¿Conocéis esa distinción? Vale, pues lo mejor es verla con ejemplos. La elíptica es precisamente la ecuación de Laplace. La parabólica es precisamente la que he puesto yo aquí. Esto es parabólica. Y hay una tercera tipo de ecuación diferencial que es muy importante, también para fluidos, en el caso de que pudiésemos llegar a tratar ese tema, que no lo creo, que es ver cómo se transmiten ondas a través del fluido, pues en la atmósfera, por ejemplo, o en el océano, pues entonces tendríamos un tercer tipo de ecuación, que ver un tercer tipo de ecuación que sería la hiperbólica. Vamos a ponernos aquí. O sea, que el ejemplo es la ecuación de onda. Fijaos, en las ecuaciones parabólicas tenemos la que acabamos de ver nosotros, pero tenemos una muy importante, vamos a decir, muchísimo más importante que la que hemos visto ahora, que es la ecuación de Schrödinger. ¿De acuerdo? En mecánica cuántica, pues ahí tenemos ese tipo, el tipo de ecuación que hay que resolver es de ese estilo. ¿Cómo sería la ecuación de onda? ¿Tenéis una idea? Si tenemos una cuerda elástica, por ejemplo, de esta manera, y yo veo los desplazamientos los tomo como desplazamientos y, ¿no? La onda, digamos, es a lo largo del eje X, así por ponerlo en un segundo. Tendríamos entonces una ecuación del estilo, fijaos que y entonces depende de X y de T, es unidimensional en el espacio y en el tiempo, dos dimensiones. Tendríamos una ecuación que sería la derivada segunda
de I con respecto al tiempo dos veces, y aquí tendríamos algo que nos relaciona con la derivada segunda, parcial segunda de I con respecto a X dos veces, y este algo, ¿alguien lo ha visto qué es ese algo? Bueno, en el caso de la luz es la velocidad de la onda, o sea que tendríamos, pues, C voy a poner porque él me lo ha dicho y está, C al cuadrado. Claro, y lo que resulta es que esta ecuación, esta es la forma general de una ecuación de onda y uno sabe cómo es la respuesta de esto, cómo es la solución, una forma cómo se va transmitiendo. Pero esta ecuación, precisamente esa fue una cosa históricamente muy importante, como en electromagnetismo pues os han hablado de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? De las leyes de Maxwell, ¿no? de las cuatro ecuaciones que nos salen ahí en su forma, ¿no? Que si tenemos la de Ampère, que si tenemos la de Gauss, que si tenemos la de Faraday, ¿no? La de Ampère generalizada, etc. Bueno, pues de esas ecuaciones en su forma diferencial, cuando uno las combina, lo que resulta es precisamente dos ecuaciones, una para el campo eléctrico y otra para el campo magnético, y resulta que esta constante venía dado en función de la permitividad y de la permeabilidad del espacio libre. Eso estoy hablando del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y resulta que luego cuando el número que sale 1 dividido por, ¿no? Nos queda ahí, ¿no? Por épsilon. Entonces lo que nos queda de ese número es precisamente la velocidad, al hacer la raíz cuadrada, nos queda la velocidad de la luz en el vacío. Cuando se hicieron las mediciones de la velocidad de la luz, pues resulta que... Y fue en el momento en el que uno dijo, anda, mal, pues entonces la luz va a ser una onda electromagnética. Fue una coincidencia, se predijeron las ondas a partir de las leyes de Maxwell y fue Heinrich Hertz, el que experimentalmente las demostró, su existencia. Es decir, que las ecuaciones predecían las ondas, la existencia de ondas electromagnéticas, y ponerlas de manifiesto fue Hertz, que tuvo mala suerte porque las palmó de algo, una tontería. Claro, todos son tonterías en la vida, pero bueno, de una infección de oído. Una muerte poco agradable, porque duró muchos años y fue a más, y era una mente prodigiosa la de Hertz. Una persona que creo que tenía un poco depresiva, no creía mucho en sí mismo cuando era un genio. Habría sido un Einstein, probablemente murió con 30 y pocos. Entonces, pero él, digamos, no era una persona que pensaba que hacía las cosas mal y resulta que tenía una mente prodigiosa. Bueno, eso en cuanto a las ecuaciones hiperbólicas, la ecuación. Una característica de esta ecuación, en la nuestra. Ah, bueno, y por cierto, tenía aquí preparado una cosa. Estamos hablando de la transmisión de calor. Si vais a Wikipedia, lo cual suele ser bastante bien y recomendable, y vais en inglés, por ejemplo, la ecuación del calor, pues nos está diciendo ahí el tipo de ecuación que es, la ecuación resultante, que es a la que hemos llegado nosotros. Está dado el principio, ¿no? Pues precisamente es la primera ley de la termodinámica, es decir, la conservación de la energía. Y, digamos, fijaos que el principio en el que me basé yo en la densidad de flujo, pues eso recibe un nombre que es, ahí tenemos la ley de Fourier. ¿Veis? Tenemos la ley de Fourier, el ritmo de flujo de energía térmica por unidad de área a través de una superficie es proporcional a menos el gradiente de temperatura. Entonces, esa expresión que yo utilicé, lo de no meterme en el agua y morirme de frío y no sé qué, pues ahí la tenemos. Es decir, que tenéis ahí, por ejemplo, en esta hoja de Wikipedia lo tenéis explicado lo que yo he intentado poneros de manifiesto. Y que teníamos aquí una cosa que yo... Tenemos aquí. Una cosa. Ah, sí, ya me acuerdo. ¿No? Tenemos aquí
la ecuación de calor, pero si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista de la difusividad de un marcador en nuestro fluido, fijaos, ahí tenemos. ¿Veis la forma de la...? Eso es en una dimensión espacial, es nuestra ecuación. Y tiene una cosa curiosa el FIC, aparte de su nombre, para aquellos germanos, eso sí que es mala suerte. Tenemos al Adolf Gaston Eugen Fick, que es, ahora os pregunto, siempre se aprenden cosas en Wikipedia, esto yo no tenía ni idea, pero me acuerdo que lo busqué hace tiempo también, cuando estaba un poco con este tema, lo de las lentillas, los que llevamos lentillas, ¿no? Las lentes de contacto. ¿Cuándo? O sea, ¿quién fue el que descubrió, el que inventó las lentes de contacto? ¿Tendríais? ¿Y cuándo? La pregunta, yo, cuando me dije, anda la mar, si yo pensé que las lentes de contacto era algo mucho más moderno, muchísimo, vamos, yo diría, en la segunda mitad del siglo XX, pensé, pues no, fue el Adolf Gaston Eugen Fick, que tiene relación con el otro Fick, el que, aquí el amigo, al que le debemos tener las lentes de contacto, y no me acuerdo en qué año, pero bueno, en alguno de esos a lo largo de, supongo que en la segunda mitad del siglo XIX fue, aquí lo pone, que inventó las lentes de contacto. ¿De acuerdo? El material, y cómo se han ido. O sea, fijaos, una cosa tan... mucho antes. Bueno, esto os lo quería mostrar. Es una ecuación, volvamos a lo nuestro, a la conducción de calor. Es en derivadas parciales, espacial y temporal, es decir, que si nosotros lo queremos resolver habrá que tener un poco de cuidado, pero antes de eso, ¿qué tipo? ¿Es lineal o no lineal? A ver si entendemos, o sea, más que parabólico, más a mí lo que me interesa es una ecuación lineal o no lineal. Si nos fijamos en cada uno de los términos, resulta que es lineal, es decir, que me parecen o bien la función o bien sus derivadas, pero no potencias o mezclas de una cosa con la otra. Lo cual hace la ecuación fácil de resolver, o vamos, digamos, se puede resolver, pero por otro lado la hace también más aburrida. El asunto es si fuese no lineal. Qué mala suerte que a nosotros nos va a resultar no lineal dentro de un momento, iba a decir. Pero bueno, desde este punto de vista, pues tendríamos una ecuación que podríamos fácilmente resolver, que lo voy a intentar mostraros ahora, me acordé de un archivo que tenía. Una cosa que hay que tener aquí en cuenta es que al ser en el tiempo tendremos condiciones iniciales, es decir, el problema tendrá una condición inicial, si t depende de r y del tiempo, pues le tendremos que decir cómo es la distribución de t en t igual a 0, por ejemplo, en un instante de tiempo. Esas serían las condiciones iniciales. Decirle cómo es la temperatura en cualquier instante, en cualquier punto, en el instante inicial en cualquier punto. Pero por otro lado tenemos también las derivadas espaciales, y entonces tendremos que dar las condiciones de contorno. Muy importante. Por eso ahora no es una cosa, podéis a veces pensar con razón que hablo de cosas que no vienen a cuento, pero esta sí viene muy a cuento. Esta es muy importante. Las condiciones iniciales, pues las habéis visto, por ejemplo, cuando teníamos que resolver los problemas de lanzamiento de cuerpos, ¿no? Dentro del aire y esas cosas. Aquí en las condiciones, las boundary conditions, estas, tendremos que ver que hay de dos tipos en fluidos.
en general. En este caso tendremos de un tipo que se llaman condiciones Dirichlet, D-I-R-I-C-H-L-E-T, o Neumann. Dos tipos de condiciones de contorno que podemos tener. Y quiero decirlas ahora porque en este caso viene muy a cuento y las necesitaríamos si tuviésemos que incluirlas en nuestras ecuaciones del movimiento, si nuestro fluido en general hay que incluirla y tendríamos que ponerlas. Entonces, ¿qué significa una condición de contorno tipo Dirichlet? Pues sería, nosotros tenemos un espacio donde tenemos nuestro fluido, es decir, en el borde que contiene, el recipiente que contiene nuestro fluido, decir cómo es la función T. T en el contorno, en los puntos determinan cómo es la temperatura, en este caso, en los puntos límite, en los bordes. La temperatura. Es decir, yo digo, imaginaos, lo más fácil es un ejemplo. Tengo una barra metálica, ¿no? Y la someto, pues aquí tengo un baño, uno de los extremos lo meto en un baño y otro en otro baño, y a diferente temperatura, este a T1 y este T2. Imaginémonos que T1 es mayor que T2, ¿no? Pues entonces va a fluir calor a través de... ¿Qué serían entonces las condiciones de contorno tipo Dirichlet en este caso? Este baño lo mantenemos a temperatura constante, es decir, que un extremo, si esto es el eje X, una sola dimensión espacial, es que tenemos en X igual a 0, por ejemplo, si esto fuese 0 y esto X igual a L, esto X igual a 0, pues T en 0 para cualquier T igual a T1. Eso es lo que tengo que expresar. Y así se lo tengo que dar al ordenador, independientemente de qué lenguaje esté utilizando para resolverlo numéricamente. ¿Entendéis? O sea, si lo quiero resolver a mano, también, pero en el ordenador, que es muy importante para vosotros como herramienta, pues también va, no conmigo solo. Y en el otro, pues naturalmente tendríamos que poner T en L para cualquier instante de tiempo, pues T sub 2. Estas serían las condiciones de contorno en este problema unidimensional desde el punto de vista espacial. Y condición inicial, es decir, que tendría que incluir una ecuación, esta, otra ecuación, estas dos de contorno, y tendría que incluir la condición inicial, es decir, oye, ¿cómo me has puesto la barra inicialmente? ¿A qué temperatura? Efectivamente, pues la puedo poner a la temperatura T sub 2 o la puedo poner una intermedia entre las dos, es decirle cómo es la temperatura para todo X en T igual a 0. Y puede ser, naturalmente, una función de X. Es decir, que no tiene que ser una constante, vamos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que lo que pide el cuerpo es, naturalmente, meterle una constante para hacerlo facilongo. Pero, bueno, eso al ordenador a veces no le gusta mucho, por una razón evidente, quizá y físicamente comprensible. No comprensible, sino comprensible esta vez. Que es que si yo lo tengo aquí en contacto justo... Fijaos, el gradiente de temperatura en ese punto, en el punto inicial, es infinito. De eso no gusta nunca. Ese tipo de... El flujo sería infinito, ¿entendéis? Y lo mismo tendríamos en este caso. Es decir, que habría un tiempo de adaptación ahí que físicamente no es correcto para el ordenador y para cualquier cosa. Incluso en el programa que utilizamos nosotros nos da un pequeño aviso, nos dice las condiciones iniciales no corresponden a las condiciones de contorno. En esos puntos, justo, exactamente, es como decir, oye, tiene dos valores, me estás diciendo por las condiciones iniciales que tiene el valor T sub 1, perdón, por las condiciones de contorno que tiene el valor T sub 1, pero por la condición inicial me dices que tiene otra temperatura. Yo lo voy a adaptar para que, a ver si sale bien. Ese aviso puede que nos dé. ¿Entendéis entonces lo que significa Dirichlet en este caso? Vale. Y bueno, pero podría ser una cosa diferente. Podría ser, no, yo fuerzo el sistema a que no sea la temperatura, sino que el flujo en los extremos de la barra sea uno determinado. Esas serían las condiciones Neumann. Es decir, no es la temperatura lo que fijo, sino el flujo. ¿Eso qué significa? Que lo que estoy dando como contorno son la primera derivada. Es el gradiente, es la primera derivada.
determino, o fijo, determinar es fijo flujo, en este caso de t, en el contorno. Fijaos que el flujo venía, la densidad de flujo era menos k gradiente de t, es decir, que en una dimensión lo que tenemos aquí es menos k, tenemos esto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que fijar, eso es fijar la primera derivada, es decir, que tendría que poner la derivada de t con respecto a x en el punto, estoy pensando en la barra, otra vez, en el punto x igual a 0, pues tiene un valor el que sea. ¿De acuerdo? F, si queréis, F0 por flujo. Y en x igual a L, pues puedo ponerle otro flujo, el mismo o diferente, FL. O, claro, estas serían, digamos, por un lado, puras Dirichlet, puras Neumann, o uno dice, oye, ¿y combinaciones de ambas? Por supuesto. Combinaciones de ambas son posibles, es decir, que tú estás inyectando, por así decir, energía a un ritmo determinado. Y una cuestión, para que veáis la finura, aquí uno, si yo escribo F0 y FL, uno está pensando, estás inyectando energía en la barra, por así decirlo, energía térmica, constantemente, con un valor constante. Yo no he dicho en ningún momento que sea constante, puede depender del tiempo. Eso lo hace más general el problema. Que, como yo quiero llevaros al huerto más del movimiento del... Si tenemos un canal o el túnel de viento. Ahora pensad en el túnel de viento y tenemos aquí, ¿no? Tenemos a Gonzalo de Grado, aquí enseñándonos... Ah, por cierto, el sábado me llegó un correo, hay drones y cosas de esas, ¿no? Os llegó también a vosotros, os llegan esos correos, ¿no? Que había una jornada de... ¿Lo habéis visto todos o no? Si no os lo enseño yo luego mi correo, no pasa nada. Pensé que porque a lo mejor os interesa, es el sábado. Bueno, tenemos aquí al profesor de Grado enseñándonos su juguete y lo pone en marcha suponiendo que fuese así de grande. ¿No? Entonces tenemos Entonces, ¿cómo sería aquí, por ejemplo, en estos puntos, las condiciones de contorno? Pues que la velocidad del aire es una determinada. Es decir, que el flujo de aire, por aquí que estás inyectando, es uno. Y lo mismo, pues por ejemplo, para la salida. Por supuesto, otras ya para acercarnos, es que no puede atravesar las paredes, o sea que por aquí la velocidad tiene que ser, en todo caso, y ahí depende de qué tipo, que la velocidad del aire sea o bien tangente a las paredes, es decir, que uno permitiría que deslizase sobre la pared, es decir, que no tuviese viscosidad, a eso se le llaman slip conditions, o si tiene viscosidad, las condiciones no slip. ¿De acuerdo? Slip y no. Pero bueno, ahí dicho, luego en algún momento llegaremos otra vez a esto. ¿Os dais cuenta ahora el problema con en este ejemplo tan bonito? Podemos ya ir diciendo qué es lo que con qué nos podemos enfrentar. Creo que tenía... Ah, bueno, aquí tenía una cosa que era el de... No, pero ese no. ¿Cuál era el que yo tenía antes? No. ¿Dónde tenía yo los archivos? ¿Me acuerdo cómo era? Lo tenía hace un momento y lo perdí. La difusión.
A ver. El de propulsión lo había abierto antes. Este os lo enseño otro día. Bueno, pues ahí tenemos, para no escribirlo que voy más rápido, que vamos siempre pillados de tiempo. Aquí estoy resolviendo en una dimensión, tal como la barra, el problema de la barra. Tengo la derivada parcial primera con respecto al tiempo, con respecto al tiempo de la temperatura, menos alfa por la derivada segunda, con respecto a la posición x dos veces de la temperatura, igual a 0, es la ecuación que tenía antes. Condiciones de contorno, pues que sea 1 y 0. Un extremo está en x igual a 0, el otro extremo está en x igual a 1. Y luego tenemos la condición inicial de cómo es la temperatura en x, en cualquier x, para el tiempo inicial 0. Aquí veis una exponencial de menos 1000 elevado. ¿Para qué? Precisamente para que las condiciones iniciales y de contorno en los puntos coincidan. Pero además que tenga, fijaos que es un decaimiento exponencial masivo, menos 1000 por x en el espacio, es decir, que es como decir, lo tienes toda la barra inicialmente a temperatura 0. Ya sé que no, cuidado, o sea, no, luego no me vengan que Kelvin, o sea, digamos, utilizo ahí unidades migueles en temperatura. Bueno, ya tenemos aquí la solución. Bueno, primero la tengo que ejecutar. Este archivo es muy sencillo. Bueno, aquí tenemos, Ts es la solución, la temperatura en función del espacio y del tiempo. Claro, la condición estacionaria es naturalmente que tengamos la temperatura en función de la posición es rectilíneo, tiene una pendiente constante. Tiene una razón de ser. ¿Por qué tiene que tener pendiente constante? La razón física, o sea, ¿por qué, digamos, la situación estacionaria es lo que estáis viendo aquí? Una recta, o sea, una curva de pendiente. Uno piensa en un punto para esto que me está mareando. Un punto de la barra. Y entonces, en ese punto, por un lado, por la izquierda, le llega calor, el flujo de calor, que depende naturalmente del gradiente, es como es la derivada temporal, la derivada espacial, la derivada de t con respecto a x. Por el otro lado, por el derecho, es como sale el calor de ese punto, que es también la derivada espacial de t. Si lo que entra es menor que lo que sale, o es diferente que lo que sale, entonces va a haber una variación en el tiempo, va a haber un cambio en la temperatura. Para que no haya un cambio temporal en la temperatura, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, en cualquier elemento infinitesimal de la barra. ¿Repito? Tengo ese problema, 0, 1. Yo me estoy fijando en un elemento infinitesimalmente pequeño, diferencial de x. Entonces estoy viendo, tiene una temperatura, y estoy viendo, le entra por aquí, por así decirlo, y le sale por allá. ¿Cómo viene dado eso? Pues por el término, aquí, por la izquierda, por la derecha. Eso me dice precisamente cómo es la energía que está aquí aumentando o disminuyendo, que es lo que hemos puesto al principio. Si no son iguales, pues hay un cambio, la conservación de la energía. Si hay un cambio, ¿en qué se manifiesta? En un cambio en la temperatura. Si la situación es estacionaria, eso quiere decir que lo que entra por un lado tiene que ser igual a lo que sale por el otro. Es decir, que ambos términos, situación estacionaria. Claro, pero ahora desde el punto de vista matemático, ¿qué es lo que me está dando esto? La pendiente de la función t, función del espacio. Y ahora volvemos otra vez a esto.
Y eso es lo que estáis viendo ahí. Sí. Entonces, si las condiciones de contorno fuesen iguales en los extremos de la barra, ¿esto qué sería? ¿Simétrico? O sea, si tuviésemos la misma temperatura, no pasa nada, sigue siendo o sea, la situación estacionaria es desde el tiempo t igual a 0. O sea, que tendríamos, esta curva sería una recta horizontal, ¿no? O sea, yo tengo el bolígrafo. La temperatura es uniforme a lo largo del bolígrafo. Y en un extremo tengo el aire a la temperatura del bolígrafo y en el otro extremo el aire a la misma temperatura. Y yo digo, ¿y qué va a pasar a lo largo del tiempo? Pues hombre, que la temperatura permanece constante y uniforme en todos los puntos, ¿no? ¿Es eso lo que me querías decir? No, si estuviese caliente. Ya, bueno. Si estuviese caliente, la curva de... O sea, Aquí está caliente este extremo, en x igual a 0 está caliente y este extremo está frío. Vamos a ver, situación, a ver decirlo. La barra está fría y un extremo lo caliento. Entonces, ¿cómo se va a calentar la barra a lo largo? Cuidado con esa, no veis eso, porque eso viene dado por la exponencial, esa. Bueno, ahí para eso un momento. Y ahora digo, puedo cambiar naturalmente la difusividad térmica. Entonces, pues, aquí creo que... bueno, aquí son diferentes, porque esto es... Ah, sí, aquí cambio la difusividad, efectivamente. No. Sí, ya me acuerdo del ejemplo, esto es como es un archivo. Vamos a ver, aquí he puesto, un segundo, yo os lo explico, si queréis os lo enseño y si no, no, como queráis. Aquí es otra vez la misma, pero el cambio, o sea, aquí las condiciones son más bonitas. La condición de contorno depende del tiempo, que es lo que os había puesto de manifiesto antes en la pantalla. Es decir, no tiene por qué ser en x igual a 0. Lo que tenemos es que la temperatura varía con el tiempo de forma sinusoidal. Ahora os voy a dar, esto tiene una razón de ser, bonita, a ver si, un poco de paciencia, es bonito. La otra la mantengo constante a 0. Y yo digo, bueno, pues, ¿cómo va a ser la variación? Fijaos que por un lado se está difundiendo el calor, pero por el otro lado está cambiando la condición de contorno, es decir, es como un látigo, por así decirlo. ¿Cómo se adapta a esas nuevas condiciones? Bueno, puedo cambiarlo naturalmente haciendo que la difusividad sea muy pequeña, es decir, que difunde muy lentamente, que es lo que veíais aquí. De esa manera. O puedo naturalmente aumentar la difusividad, que conduzca mejor. Bueno, más lento. Vamos a ponerlo al máximo, al valor máximo. Bien. ¿Lo veis, no? ¿Veis? Y ahora os prometí que esto tenía una... Esto tan sencillo que estáis viendo, por supuesto, es muy sencillo. Este es un modelo del suelo. Una de las formas de reconstruir lo que ha pasado, por ejemplo, cómo ha sido la temperatura en la superficie terrestre hace 2000 años, por ejemplo. ¿Cómo es? Hay muchas formas, buscas sedimentos, buscas, por ejemplo, en los núcleos de hielo que se arrancan de Groenlandia, de la Antártida, hay muchos métodos, ¿no? Te fijas en isótopos, como es la relación entre los isótopos. Bueno, pero un método muy sencillo, iba a decir, pues es tú taladras el suelo. Haces un túnel, no sé qué profundidad, alguna vez leí un artículo, pues bastante profundo, y vas midiendo el perfil de temperaturas con la profundidad, cómo cambia la temperatura con la... Entonces ves el perfil. Y del perfil que obtienes de temperaturas, tú, digamos, te retrotraes a ver cómo ha podido difundir el calor, porque claro, difunde muy lentamente. Y si estáis perforando 2000 metros en el suelo, entonces el calor, la condición térmica hace 2000 años o hace, por ejemplo, 10.000 años, pues entonces eran totalmente diferentes y cómo ha difundido se encuentra a una, por decirlo así de una manera muy poco fina, se encuentra lo que pasó hace 2000 años pues a una profundidad determinada en el suelo. Eso no está bien dicho, pero bueno.
simplificando al máximo. Cómo difunde tanto el frío, entre comillas, como el calor. Y de esa manera se puede digamos, es una indicación más de la reconstrucción de cómo era la temperatura hace tiempo en la superficie terrestre, con todo el rollo del cambio climático y esas cosas. Si no, tengo que traer a mi hermano y que os dé la clase, porque él es paleoclimatólogo. Y bueno, entonces, os explicaría estos temas, pues, infinitamente. Es mucho mejor físico que yo. Bueno, un segundín. Solo quiero dejar indicado, por terminar esto, por lo menos hacer un intento de avanzar, que es, ahora pensad, solo un minuto, por favor. Poco es... Voy a decir de palabras, solo un minuto. Yo tampoco soy estricto con el tiempo que os dejo entre medias. Ahora tenemos que dar el paso a que el fluido esté en movimiento. Entonces, si tengo este volumen, lo repetiré el próximo día. Si tengo este volumen, otra vez, el volumen ideal en el espacio fijo, en el volumen está fijo, las S, V, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que hacer el balance energético. Entonces, ahí, ¿qué factores jugarían un papel? Pues, por supuesto, el factor que hemos considerado nosotros, cómo difunde, cómo conduce el material, el calor, el fluido, por supuesto. Pero, por otro lado, tendríamos que hacer un balance de, oye, ¿cuáles son los elementos de fluido que, estando fuera, a lo largo del tiempo entran dentro y, naturalmente, el que está dentro, los que salen fuera? Porque estos se encuentran a lo mejor a una temperatura diferente que los que salen fuera, y eso tendríamos que tenerlo en cuenta en nuestro balance energético. ¿Se entiende? Es muy sencillo, ¿no? Pensad una cosa, si volvamos a esta ecuación, si no condujese calor, si la conducción fuese cero, tenemos, o sea, alfa igual a cero, es decir, T es constante. Cuidado, no estoy diciendo que T sea uniforme, estoy diciendo que T no cambia en el tiempo. Si fuese eso así, entonces únicamente tendríamos el efecto de contar lo que entra dentro, qué energía mete dentro, y los elementos que están dentro y salen fuera, qué energía sacan fuera, y olvidarnos de ese factor. ¿Entendéis? Hay dos factores. Ahora estoy fijándome, quita la conducción, la difusión, únicamente lo que entra. Y eso no lo hemos tenido nosotros en cuenta ya en algún momento en las explicaciones, cuando estábamos analizando la conservación de masa. ¿O no? No llega... Cuando analizábamos precisamente cómo cambiaba la masa aquí dentro, precisamente teníamos en cuenta lo que entra, o mejor dicho, lo que sale menos lo que entra, pues lo que varía ahí dentro. O sea que tendríamos lo mismo. Eso, si uno lo piensa un segundo, pues lo que nos va a llevar conjuntamente a tener en cuenta ambos términos sería, hombre, lo único que vas a tener para tener en cuenta aquí sería los cambios temporales en cada punto de tiempo. Eso es los cambios temporales en cada punto del espacio, debido únicamente a la conducción, cómo se difunde. Si yo quiero tener en cuenta el movimiento, ¿qué tendré que añadir a ese término? Tendré que añadir el término de advección o convección. Ese término es el que me da cuenta precisamente de lo que estoy yo diciendo aquí del movimiento. Es decir, que el único cambio que tendría que hacer en la ecuación, fijaos, es una forma, lo estoy intentando hacer lo más cualitativo posible, pero realmente es, o sea, la explicación física es totalmente correcta. Si queréis, agarro algún cacharro de esos y nos metemos con los volúmenes de control y las integrales y los... Yo creo, sinceramente, que es mucho más feo, más desagradable para vosotros y para mí. Y como yo lo que quiero es la explicación física, y ahora, el próximo día continuaré aquí diciendo, fijaos,
Aquí tengo en cuenta que no hay movimiento. Para tener en cuenta el movimiento, que es tener en cuenta este balance, tienes que añadir el término de advección. El término de advección vendría dado por esto, lo que es arrastrado, y añadírselo a esto. Esto es la derivada material. ¿Me entendéis? Esto sería el término que tengo que... Si yo se lo añado aquí, pues entonces lo que tengo es, efectivamente, esta ecuación que he planteado yo ahí. Eso me quiere decir que los cambios en el tiempo de la temperatura que experimenta un elemento de fluido, si la conductividad es cero, algo, hombre, esto hay que probarlo porque si sale mal, mal asunto. Es decir, que la temperatura de cada elemento de fluido a lo largo de su movimiento es constante, tiene la misma temperatura, no cambia. Si no hay conductividad térmica. ¿Lo entendéis? Y ahora, por eso, el próximo día pensad las dudas, me lo preguntáis, porque en esto me voy a basar precisamente cuando analicemos la conservación del momento lineal y cómo difunde también el momento lineal. Y tendremos en cuenta precisamente el efecto ese en mecánica de los medios continuos, que hay que ver que si las fuerzas tangenciales, que si no sé qué, que si no sé qué. ¿Es agradable eso para aquellos que a lo mejor... No, pues yo lo voy a ver desde el punto de vista de la difusión del momento lineal, de la cantidad de movimiento. Y sale de manera natural, claro, un término como esto, que es correcto, por otro lado. O sea, que os voy a ahorrar un montón de esfuerzo. Vosotros, vale, pensadlo, por favor, y me tomáis nota de las dudas y aclaramos primero eso antes de pasar al otro.